Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy, bueno, nos vamos a meter de lleno con una figura que vemos por todos lados, fundamental, el círculo. Y tenemos aquí un material visual que nos va a servir de guía, ¿no? Para entender cómo medirlo. Exacto. La misión, digamos, es entender cómo calcular dos medidas que son esenciales. La longitud de su orilla, o sea, la circunferencia, lo que también llamamos perímetro, y el espacio de adentro, su área. Vamos a analizar esto juntos. Precisamente. Y son conceptos súper importantes no solo en matemáticas, sino, bueno, en diseño, ingeniería, hasta en la naturaleza. Están, como dices, por todos lados. Vamos a ver las fórmulas y sobre todo cómo se usan con los ejemplos que tenemos, ¿no? Ir un poquito más allá de solo memorizar. Excelente. A ver, empecemos por la orilla, la circunferencia. Las fuentes que tenemos nos dan como dos opciones. C es igual a pi por diámetro, o sea, pi por d, Ajá. y la otra es C igual a 2 por pi por radio, o sea, 2πr. Y claro, nos recuerdan que pi, este número pi, lo vamos a tomar como 3.1416, más o menos. Y es súper importante recordar eso, ¿no? Que el diámetro siempre es el doble del radio. D igual a 2R. Por eso las dos fórmulas dicen lo mismo, en el fondo. Claro, ¿Cuál uses? Pues depende de qué dato tengas, si te dan el diámetro o el radio. Y pi, bueno, pi es fascinante, porque representa justo esa proporción, ¿sabes? La que existe entre la circunferencia y el diámetro de cualquier círculo. No importa si es chiquito o enorme, la relación es la misma. Es un número irracional, con decimales infinitos, pero 3.1416 nos sirve muy bien para casi todo lo práctico. entendido. Sí, es como la receta universal del círculo. A ver, veamos el primer ejemplo que viene resuelto para la circunferencia. Nos ponen un círculo con un diámetro d de 5.4 decímetros, dm. Ok. Usan la fórmula C igual a pi por d. Pero aquí fíjate, hay algo curioso en el material. Dice que el dato es 5.4 decímetros, pero en la operación multiplican 3.1416 por 5, y eso les da 15.7080. Ah, caray, por 5. Sí, por 5. Y el resultado que anotan es C igual a 15.7080 decímetros. O sea, si lo hiciéramos bien, con el 5.4 original, sería 3.1416 por 5.4. Eso da como 16.96 decímetros, ¿no? Es diferente. Sí, bastante diferente. Es un buen punto para recordar que siempre hay que checar los datos, ¿verdad? Pero bueno, para seguir la lógica del ejemplo que nos muestran, usemos ese cálculo que parte de 5. Exacto. Esa discrepancia, aunque sea pequeña, nos recuerda la importancia de ser precisos. Pero bueno, más allá de ese detalle, lo valioso es ver el proceso. Identificas qué medida tienes. Si es diámetro o radio, aplicas la fórmula con pi y ya está. Es metódico. Sí, Y fíjate en las unidades. El diámetro está en decímetros, dm, que mide longitud, y la circunferencia que calculan también en decímetros, dm. Mide cuánto mide el contorno, la línea. Queda claro, la unidad se mantiene porque es longitud. Y bueno, las fuentes nos dan más ejemplos. A ver, en el inciso A nos dan el radio, 8.6 decímetros. Ajá, ahí te dan el radio. Exacto. Y elijan usar C igual a pi por d. Entonces lo primero que hacen es calcular el diámetro. Multiplican 8.6 por 2, que da 17.2 decímetros. Claro, d igual a 2r. Y ya con el diámetro multiplican por pi, 3.1416 por 17.2. Y eso les da como 54.04 decímetros redondeando un poco. ¿Sí? Suena lógico. Luego en el inciso B nos dan el diámetro directo, 25 centímetros. Este es más rápido, ¿no? Directito. C igual a 3.1416 por 25 y da 78.54 centímetros. ¡Listo! Sin pasos intermedios. Y el último, el C, nos da un radio de 5.6 metros, m. Otra vez, como en el A, primero sacan el diámetro. Duplicando el radio. 5.6 por 2, que es 11.2 metros. Y luego, C igual a 3.1416 por 11.2, que da aproximadamente 35.19 metros. Estos ejemplos están buenos porque muestran justo eso, ¿no? La flexibilidad. A veces tienes el radio, a veces el diámetro. Lo importante es, bueno,
o ajustas el dato para la fórmula que quieres usar, o más fácil, usas la fórmula que le queda a tu dato. Si tienes D, usas C igual a pi D. Si tienes R, usas C igual a 2pi R. Tiene sentido. Y siempre, siempre, ojo con las unidades. Si empezaste con metros, terminas con metros. Si eran centímetros, pues centímetros. Bien, ya recorrimos el perímetro, la orilla. Ahora sí, metámonos al círculo para ver cuánto espacio ocupa. El área. Aquí la cosa cambia, ¿verdad? La fórmula ya no es la misma. Exactamente. Aquí es A igual a pi por R cuadrada. O sea, pi por el radio elevado al cuadrado. Pi por R cuadrada. Bien importante, conceptualmente hablando. Ya no estás midiendo una línea, como la circunferencia, sino una superficie, algo de 2 dimensiones. Por eso elevamos el radio al cuadrado, R por R. Claro. Haz de cuenta que quieres ponerle mosaicos al círculo. Estás midiendo cuántos cuadritos le caben. Y eso se refleja directo en las unidades. Si el radio lo mediste en centímetros, el área te va a salir en centímetros cuadrados, cm cuadrado. Si era en decímetros, pues decímetros cuadrados, dm cuadrado. La dimensión cambia. Tiene toda la lógica. Mide superficie, usas unidades de superficie. A ver, vamos a ver cómo se aplica en los ejemplos de área. El primer inciso, el A, nos da un diámetro de 18.4 centímetros. Aguas. Diámetro. La fórmula pide radio. Entonces, paso número 1. Dividir el diámetro entre 2. 18.4 entre 2 nos da 9.2 centímetros. Ese es el radio. Indispensable ese paso. Ahora sí, usamos A igual a pi por R al cuadrado. Sería A igual a 3.1416 por 9.2 al cuadrado. Primero la potencia, ¿no? 9.2 por 9.2. Eso es 84.64. Correcto. Y ahora sí, por pi. A igual a 3.1416 por 84.64. Y eso da más o menos 265.91 centímetros cuadrados. Fíjate, centímetros cuadrados. Exacto. Las unidades cuadradas son la clave aquí. Y es interesante notar cómo crece el área, ¿sabes? Si duplicaras el radio, el área no se duplica, se cuadruplica. Ah, claro, por el R al cuadrado. Exacto. Ese término al cuadrado hace que el área crezca mucho más rápido que el radio o el diámetro. No es una relación lineal, como la circunferencia, que sí crece parejito con el radio o el diámetro. Qué buen punto. Con razón una pizza tantito más grande trae mucho más, más pizza. Exacto, más área de pizza. Los otros ejemplos van por ahí. Con un diámetro de 24.8 centímetros, a ver, el radio sería 12.4 centímetros, ¿no? La mitad, sí. Aplicando A igual a pi por 12.4 al cuadrado. El resultado que dan es de unos 483.5 centímetros cuadrados. Sigue la misma lógica. Luego, otro caso usa decímetros. Diámetro de 13.6 decímetros. Radio, 6.8 decímetros. El área, A igual a pi por 6.8 al cuadrado. Da aproximadamente 145.27 decímetros cuadrados. Decímetros cuadrados, sí. Y el último ejemplo. Diámetro de 19 decímetros. Radio sería 9.5 decímetros. El área, A igual a pi por 9.5 al cuadrado. Cerca de 283.53 decímetros cuadrados. El patrón es clarísimo, ¿no? Para calcular el área, el radio es el dato esencial. Si te dan el diámetro, siempre primero tienes que sacar el radio dividiendo entre 2. Luego, elevas ese radio al cuadrado y al final multiplicas por pi. Y el resultado siempre en unidades cuadradas. Siempre, siempre. Porque mide superficie. Entonces, si hacemos como un resumen general, tenemos dos fórmulas principales para la circunferencia, que miden la longitud de la orilla, ¿no? C igual a pi d o C igual a 2pi r, y usan unidades lineales. Ajá. Y luego una fórmula clave para el área, A igual a pi r cuadrada, que mide la superficie de adentro, necesita sí o sí el radio y usa unidades cuadradas. Exacto. Y para las dos, pues necesitamos pi y saber la relación entre diámetro y radio. Eso es. Parece simple, pero dominar estos dos cálculos, la verdad, abre la puerta para entender y diseñar muchísimas cosas. Estructuras circulares que vemos todos los días. La clave es seguir los pasos.
ver qué dato tienes, ajustarlo si hace falta para la fórmula, calcular y, súper importante, interpretar bien las unidades del resultado. Muy bien, entonces para sintetizar lo más importante de esta charla, ya vimos las herramientas para medir tanto el contorno, la circunferencia, como el contenido, el área, de cualquier círculo. Las fórmulas C igual a pi por D, o si prefieren 2 por pi por R, y A igual a pi por R al cuadrado, junto con el valor de pi, que usamos como 3.1416, y esa relación básica entre radio y diámetro. Eso es como el corazón del asunto, ¿no? Exacto. Sin olvidar esa diferencia crucial. El área siempre lleva el radio al cuadrado y termina en unidades cuadradas, porque es superficie, mientras que la circunferencia es una medida lineal. Son conceptos base, pero con una aplicación enorme en el mundo real. Y justo pensando en eso, en el mundo real, dejemos una pregunta flotando. Estas fórmulas son perfectas, funcionan de maravilla para círculos matemáticos ideales. Pero, ¿qué pasa en la práctica? A ver, si al medir el radio para construir, no sé, un domo enorme o el diámetro de un túnel, hay un error chiquito, milímetros, centímetros. Que siempre los hay. Claro, siempre. ¿Cómo creen que esa pequeña falla inicial, o quizás usar una aproximación de pi un poquito diferente, podría como amplificarse al calcular la circunferencia total, o peor tantito, el área de esas estructuras gigantes? Uf, sí, el área es muy sensible a eso por el cuadrado. Exacto. ¿Qué tanto error se podría aceptar, digamos, en un puente colgante comparado con el diseño de un jardín circular? Es algo interesante para reflexionar, ¿no? Cómo las matemáticas exactas chocan, o más bien interactúan, con las imperfecciones inevitables de medir en el mundo físico. Aprender